lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7 de la mañana con 43 minutos. Informaba en la primera parte de este espacio la configuración inicial de los 8 binomios presidenciales, 7 que ya cumplieron con el requisito de la aceptación de la nominación por la vía de democracia interna. Hoy hará el octavo, que es el de Revolución Ciudadana, nos lo confirmó hace minutos Francisco Hidalgo. Y claro, se confirmaron también 4 alianzas. Una de ellas, la alianza denominada Actuemos, integrada por Avanza, lista 8, y por Suma, lista 23, que apoyan al precandidato presidencial Otto Sonnenholzner, que está con nosotros acá en nuestra mesa de trabajo, ex vicepresidente de la República además. ¿Cómo le va, Otto? Bienvenido, buen día. Hola Fabricio, hola Belkis, hola a toda la audiencia de Sonorama, a las órdenes, encantado de estar aquí. ¿Qué significa la alianza Actuemos? Bueno, es un esfuerzo de unidad en el que veníamos trabajando hace un tiempo. Evidentemente las circunstancias precipitaron las cosas, debo de reconocerlo. O sea, venían trabajando para 2025. Veníamos trabajando en un proyecto para el país, ¿verdad? Pensando en el 2025, sin definir candidaturas, sino construyendo propuestas, que creo que es lo más importante, porque al final del día esto se trata menos de los individuos y mucho más de las propuestas. Pero bueno, tocó apretar el acelerador, creo que no hay tiempo que perder. Mucha gente me dice, ¿para qué 18 meses? Porque hay familias que diría la mayoría de las familias, la mayoría de los ecuatorianos, cada día nos cuesta, cada día la estamos pasando mal. 18 meses es mucho tiempo y bien utilizado puede hacer la diferencia. Entonces, hemos presentado la propuesta, teníamos, digamos, expectativa de que otras organizaciones se sumen, han tenido problemas internos. Lo de la idea, dice usted. Han tenido problemas internos administrativos, esperemos que los puedan resolver. Caso contrario, pues igual esperamos contar con el apoyo no solo de ellos, sino de otros. Aunque no conste en la papeleta 8, 23 y 12, sino solo 8, 23. Esperamos que podamos contar con apoyo de otras organizaciones ciudadanas, sociales. Esto es un proyecto no de partidos, sino más bien proyecto ciudadano en donde los partidos que se han unido han aceptado la lógica de que las agendas partidistas, las agendas individuales pasan a segundo plano y en primer plano está la agenda del país, que es la más importante. ¿Cómo utilizar adecuadamente esos 18 meses, Otto? ¿Qué prioriza esta propuesta con la cual usted ahora se presenta como candidato a la presidencia? Mire, yo creo que hay 2 ejes fundamentales en los que se debe de apretar el acelerador. El primero es el de la seguridad. Hay cosas concretas en seguridad que se pueden hacer. No va a haber control en las calles, no va a haber, paz en las calles sin control en las cárceles. Hay acciones puntuales en inversión en tecnología y creación de sistemas penitenciarios separados según peligrosidad que pueden marcar una diferencia. Hoy los delincuentes operan desde las cárceles. Los delincuentes en las cárceles no están separados por peligrosidad, sino divididos por pandillas. Tú llegas a la penitenciaría del Litoral o a la Tacunga y digamos que fuiste por pensión alimenticia y terminas en el mismo pabellón con homicidas. Entonces eso no puede seguir así, eso no va a permitir que el país logre recuperar la paz. Pero no solo eso, perdón, allí estamos hablando de grandes mafias. Totalmente, que están totalmente. tomando todo el control de las cárceles. Ahí viene de las cárceles y desde las cárceles de las calles. Ajá. Entonces ahí viene lo segundo. Esto no es de entrar a la loca con cara de bravo y decir esto es pateando el perro. La ventaja estratégica que tiene el Estado por encima de los delincuentes es el acceso a la inteligencia. La inteligencia policial y la inteligencia militar están debilitadas. Tienen inversión muy baja, 20 millones de dólares. Hay que meter plata ahí. La única forma de derrotarlos es estando 5 pasos adelante. Y la única forma de lograrlo es teniendo esa inversión en el equipamiento adecuado y la tecnología necesaria para derrotarlos. ¿Cuál es el primer golpe que tienes que dar? El de los bolsillos, evidentemente, porque si los debilitas en el bolsillo, se vuelven más vulnerables. ¿Cómo se los puede debilitar en el bolsillo? Pero sobre todo, déjame contarte un poco, pero sobre todo, y de la misma forma, sobre todo en su equipamiento y armamento. Hoy, en muchos lugares del país, Esmeraldas, Durán a tiro de piedra de Guayaquil, Durán, uno de los cantones más importantes del país. Hoy la fuerza pública está en inferioridad de fuerza ante la delincuencia. Al alcalde de Durán no lo dejan ni trabajar, lo recibieron a metralletazos. Entonces, con inversión en inteligencia, yo tengo desde los últimos 6 meses al menos conversando con los expertos más importantes del mundo, aprovechando la oportunidad de haber estado en el centro académico más importante del planeta, tuve acceso a todas estas personas y veníamos diseñando una estrategia cuyo principal objetivo es la inversión en equipamiento, que te permite acceder a información financiera
Ya, estos son aparatos tecnológicos a los que solo acceden los estados, ¿verdad? Por eso esa es la ventaja. Y te permite acceder a intersección de comunicaciones, no para perseguir a políticos, sino para perseguir a delincuentes y poder llegar a la fuente de abastecimiento de armas, a los rastrillos donde las tienen almacenadas y debilitarlos. Entonces, mientras desarmas a los delincuentes, armas adecuadamente a la fuerza pública, que te repito, en muchos casos está en inferioridad y eso no puede ser. ¿Qué países han utilizado esa alternativa tecnológica que usted está mencionando? Principalmente en este caso hemos conversado con Israel, que es el país que provee estos servicios y se los vende solamente a los estados. Y estamos en esas conversaciones, no solo ese equipamiento, sino otro adicional que va a ser fundamental en esta lucha. Te repito, si creemos que esto es de entrar en una guerrilla urbana, quizás aquí en Quito yo sé que hay problemas de delincuencia, pero evidentemente no son los que estamos pasando en la zona 8. En la otra ciudad. Mira, Esmeraldas, para que te des una idea, los indicadores de muertes violentas, que ha pasado a ser, si se quiere, aunque no es el único, ha pasado a ser el indicador principal de esta crisis. Hace 3 años eran algo menos de 7 cada 100.000 habitantes. 10 de julio, que fue la última vez que yo revisé esas cifras en calidad de autoridad, porque lo hacía con frecuencia, era 7 cada 100.000 habitantes. El año pasado fueron 27. Este año van a ser más de 30. En Esmeraldas son más de 50. O sea, en Esmeraldas ya la presencia del Estado es inexistente. Ya ahí nadie responde por nada. Tú estás en manos de la delincuencia. Entonces la fortaleza del Estado no se va a recuperar entrando a la fuerza bruta. Se va a recuperar estando 5 pasos adelante con inteligencia. Pero usted ha mencionado Israel y ha hablado de justamente el ejemplo de ese país. Es inevitable recordar que el gobierno actual, el presidente Lasso, había anunciado un acuerdo con Israel que no se ha materializado. Pero yo creo que este gobierno, su principal fracaso es la gestión y la ejecución. Porque ideas buenas tenemos todos. La diferencia está en quién las pone en marcha. Pues. Entonces, ¿de qué sirve decir que vas a hacer algo si no lo haces? Yo aprendí mucho a no decir lo que uno no va a hacer en la administración pública. Hay que decir lo que ya está hecho, en mi opinión. Porque la palabra pierde valor. Pierdes credibilidad y el rato que pierdes credibilidad ya no puedes gobernar. Así de sencillo. Entonces, hay que controlar a veces el entusiasmo, porque uno tiene conversaciones increíbles, uno tiene, digamos, ideas válidas. Entonces hay que controlarlo hasta que las cosas no sean hechas. O sea, el problema hoy es de gestión y de ejecución. Mire, Fabricio. La situación de seguridad y otras, inclusive en atención pública, pues no nos engañemos, no es que aquí nunca en ningún momento hemos tenido ni la mejor atención en salud, ni la mejor atención en educación, ni la mejor seguridad, pero sin duda no teníamos estos niveles de problemas. A pesar de la pandemia, que fue muy dura con el Ecuador, se logró mantener muchos de esos indicadores, al menos dentro del impacto general que tuvo la región. Y la crisis de seguridad es una crisis regional, pero el caso del Ecuador es excepcionalmente grave, o sea, se sale de todos los parámetros. Hay más inseguridad en Chile, hay más inseguridad quizás Uruguay es la excepción, hay más inseguridad en Argentina, que eran países donde no había este problema. Pero el caso del Ecuador es excepcionalmente grave, ya se acerca a los niveles venezolanos, que era el más grave de toda la región, ¿verdad? Entonces, para mí sí, ha existido un gravísimo problema de gestión y de liderazgo. Porque la gestión en lo público pasa sobre todo en el liderazgo. Aquí viene esta gran confusión de creer que el sector público es de dar órdenes, no, el sector público es de convencer. Y la única forma de convencer es con liderazgo. Belkis, dame solamente un segundito. Y me piden que le pregunte. En el tema de seguridad que usted está señalando, ¿qué pasa con las cárceles? Porque usted me ha hablado justamente de desactivar el músculo financiero, el músculo económico. ¿Qué pasa con las cárceles? Yo creo, Fabricio, que es urgente, te lo dije, no sé si lo comenté, la creación de centros penitenciarios de máxima seguridad. Hay alrededor de 3.000 reos que no merecen estar o no podemos tenerlos en un sistema normal. Mezclados. No podemos, necesitamos cárceles de máxima seguridad. ¿Serían más pequeñas esas cárceles? Es que es un error hoy estratégico las megacárceles, porque son difíciles de controlar. Un amotinamiento es casi imposible. Entonces, las cárceles pequeñas, además los reos de ese nivel de peligrosidad son menos, evidentemente. Las cárceles pequeñas garantizan un mejor control. Y a nivel general, tanto en esas como en las otras cárceles, necesitamos tecnología,
para disminuir la discrecionalidad del funcionario penitenciario, que es lo que lo hace presa fácil de la corrupción. El rato que las puertas se abren y se cierran automáticamente por un sistema automatizado, el rato que los controles de videovigilancia tienen controles biométricos, el rato que tenemos los escáneres, los verdaderos inhibidores de señal, ese rato vamos a poder retomar el control. Ahora, esto es en paralelo con esta estrategia de desarmar a los delincuentes, porque si no vamos a tener reacciones que pueden terminar en actos de terror que pueden tener consecuencias graves. No sé si me explico. Es decir, tú entras a las cárceles a controlar, pero a la par estás desarmando a los delincuentes, porque si no las reacciones pueden generar un caos mayor en la ciudadanía. Hay que tener la entereza de tomar estas decisiones valientes, difíciles, pero también la inteligencia y la capacidad de saber que tienes que tener del otro lado la capacidad de controlar lo que puede ocurrir. Ya que estamos hablando del tema de la seguridad y de la realidad de las cárceles en el país, por acá a Otto le cuestionan fuertemente y le dicen por qué no actuó cuando fue vicepresidente si tiene tanta claridad respecto de lo que hay que hacer. Primero debo aclarar una cosa. Les dije cuando entré, ¿cuál era la cifra de muertes violentas el día que yo dejé el servicio público? Menos de 7. Entonces, Pero teníamos una crisis carcelaria fuerte ya en ese entonces. Cuando yo había salido, en el mes de enero. Yo salí en julio del 2020, con todo el respeto. Entonces, hablemos con claridad. Segundo, eso a pesar de no haber estado bajo mi responsabilidad, porque no estaba, tú sabes que los vicepresidentes tienen designaciones específicas, siempre estuve atento a esos indicadores, porque son indicadores finalmente también sociales. ¿Qué le asignó el presidente Moreno a usted cuando le posesiona la Asamblea? Inversión extranjera o gestión de la inversión extranjera, y de hecho fuimos el país con los récords de inversión extranjera 2018, 2020 fuimos junto con Paraguay el único país, o los países con mayor inversión extranjera durante la pandemia. Gestión del acuerdo nacional, que entre otras cosas importantes logró la reforma al Código de la Democracia, que hoy nos permite que los binomios sean paritarios. Claro. Otras tantas leyes como las que nos permitió desarrollar la educación dual, la economía circular, más de 15 proyectos legales, cientos de acuerdos. A eso me dediqué, pero sobre todo, Fabricio, mira, la administración pública, y sobre todo cuando estás en posiciones de liderazgo, se trata de tener un gran plan y después saber improvisar, porque tú nunca sabes lo que viene. Entonces, evidentemente, vino las protestas de octubre, me dediqué a pacificar al país, comunidad por comunidad. La gente me vio entrando a todas las comunidades del Ecuador tratando de resolver esa grave crisis social, basada no necesariamente en una decisión difícil que fue la de los combustibles, sino sobre todo en una realidad triste, que es que la pobreza rural en el Ecuador es el doble que la urbana. ¿Usted estaba de acuerdo con el decreto ejecutivo que emitió el presidente Moreno de eliminar los subsidios a los combustibles el 1 de octubre del 2019? Yo lo que creo, Fabricio, es que el Ecuador hoy invierte en subsidios, a los combustibles, a la seguridad social. Y esos subsidios no están llegando donde tienen que llegar. Y si se eliminan los subsidios, como por ejemplo se eliminaron durante la pandemia de forma progresiva, tienen que regresar directamente al bolsillo de los ciudadanos de alguna forma. Pero fue un error lo de octubre de 2019. La forma fue un error. ¿Sabe por qué le digo? La forma fue un error. ¿Sabe por qué le digo? Porque a los medios nos tuvieron, y esto lo he citado siempre, nos tuvieron un mes y medio debatiendo el aumento del IVA, y resulta que de un momento a otro se decantan por eliminar los subsidios y no presentar a la Asamblea proyecto de ley. Pero el IVA, ahí sí voy a decirte una cosa, el IVA es un impuesto mucho más regresivo, ¿ya? Que afecta a todos por igual. El tema es que nadie se esperaba el tema de los combustibles. Los subsidios, ni los empresarios. Los subsidios a los combustibles llegan en un 75% a los 2 quintiles más ricos y en un 25% a los 3 quintiles más pobres. ¿Qué significa eso? Que si los eliminas tienes una oportunidad de hacer justicia social. ¿Qué se hizo cuando estuve yo en esa decisión ahí sí? Todo lo que se eliminó de subsidios se entregó en bonos de emergencia durante la pandemia. ¿Cuál es el error en la actualidad, en mi opinión? Que no se da ninguna compensación, ¿ya? ¿Qué pienso yo? Yo pienso que si eliminas subsidios tienes que dar transporte público gratuito a los estudiantes de este país. Mi opinión. O sea, si te va a subir el pasaje, que tus hijos vayan gratis en el bus a la escuela. ¿Tú sabes cuántas familias no tienen para el pasaje hoy para que sus hijos vayan a estudiar? Yo creo en esas porque son verdaderas políticas de inclusión, verdaderos subsidios que permitan reducir la inequidad. Pero si tienes subsidios regresivos, ¿regresivos qué son? Que llegan más a los que más tienen y menos a los que más necesitan. Es decir, que cada día que están vigentes incrementan la brecha entre ricos y pobres. Eso es una locura, pues. Ahora, que la gente no tenga la valentía de hablar de esto es problema de ellos. A ver, pero para tener claro, voy a retrotraerme otra vez al 1 de octubre de 2000. Fue un error hacerlo de esa forma. Porque no sea claro, se dijeron las compensaciones, se hizo de golpe y no se comunicó adecuadamente, y comparto contigo. Ahora, creo que lo que se hizo después
funcionó hasta el día que dejaron de dar las compensaciones, cuando cambió de gobierno. Desconozco por qué dejaron de hacerlo. Y si usted llega a la presidencia, ¿qué haría con esto? Creo que hay que fortalecer las compensaciones en este momento. ¿Usted entonces fortalecería las compensaciones pero eliminaría los subsidios? No, creo que con lo que ya se eliminó hay suficiente como para devolver temas como transporte público gratuito, en mi opinión. ¿Mantendría congelados los precios del diésel y de la gasolina extra? En este momento no veo la necesidad. Ahora, no veo la necesidad de elevarlos. No, hay un problema. Sino de mantenerlos. Te cuento cuál es el problema. Estamos eliminando el ISD. ¿Sabes cuánto recauda el ISD? Pues la gente está hablando mucho de la consulta del Yasuní, ¿verdad? Y del impacto fiscal del CIE en esa consulta. El impacto fiscal del CIE en esa consulta es importante porque cada centavo cuesta y la plata no sobra. Pero, digamos, son 1.500 o 1.200 millones de exportaciones y unos entre 200 y 300 millones de dólares de impacto fiscal. ¿Ya? Pero el impacto fiscal de eliminar el ISD, ¿sabes cuánto es? ¿Sabes cuánto recauda el ISD? 1.200 millones de dólares. Si lo pasas del 4,5 que está, es el tercer impuesto que más recauda. Si lo pasas del 4,5 que está. Y también es un impuesto que lo pagamos los que más tenemos, pues. Me explico. Yo no es que soy muy amigo de ese impuesto, pero tengo que ser coherente. El ISD no pagan las clases populares. Por eso. Pero aquí hay sectores políticos que han vendido la idea de que con la eliminación del ISD se va a activar la inversión extranjera. No. Lo que pasa es que ahí viene la trampa. Efectivamente, como estaba planteado originalmente, generaba ciertas trabas. Pero todo eso ya se normó, ya está exonerado la familia que hace el esfuerzo por enviar a su hijo a estudiar en el extranjero. Ya no paga ISD. La familia que tiene que atender una emergencia de salud en el extranjero y que con mucho esfuerzo buscan salvar la vida de un pariente haciendo ese sacrificio, ya está exonerado. La inversión extranjera está exonerada de ISD, los créditos que vienen desde afuera están exonerados de ISD, con todas esas exoneraciones. Los insumos productivos están exonerados de ISD. Es decir, si tú traes insumos para la producción, para la exportación, yo soy importador de maquinaria agrícola e industrial, está exonerado del ISD. Porque es lógico, pues no vas a encarecer la producción agrícola e industrial, ¿verdad? Y está exonerado. Entonces no hace falta revisar el ISD, ¿o sí? Claro, pero el fallo de la Corte Constitucional hizo que se vuelva al momento en el que el ISD era 2%. Entonces vamos a quedarnos, en vez de 1.200 millones, con una recaudación de alrededor de 300 o 400 millones de dólares. Es decir, vamos a perder 800 millones de dólares de ingresos. Aquí la gente está discutiendo del ingreso del Yasuní y no está discutiendo de la necesidad de sostener ese ingreso del ISD. 800 millones de dólares son 2 puntos de IVA. O sea, el equivalente a 2 puntos de IVA. ¿Qué prefieres tú, 2 puntos más de IVA o el ISD? El ISD, pues, o sea, yo le contesto a ella, aunque no debería, pero el ISD. Entonces, el IVA pagamos todos. Son esas incoherencias que sí van a generar un problema. Entonces, yo prefiero 1000 veces primero resolver eso, Fabricio. Y si es que se toca cualquier forma de subsidio, la compensación tiene que ser contundente en beneficio de las clases populares. Porque como te digo, es verdad que el 75% del subsidio de los combustibles lo recibimos quienes más tenemos. Pero también es verdad que ese 25% que lo reciben los quintiles más pobres sí les marca la diferencia en su vida. Entonces, si tú tienes la oportunidad de darles más a ellos, enhorabuena. Si tú tienes la oportunidad de garantizarles a ellos mejor condición económica y lograr que tengan más plata en su bolsillo directamente, enhorabuena. Cuando escucho lo de plata en su bolsillo, me parece estar escuchando al gobierno del presidente Lazo. Solamente una cosa. ¿Usted plantearía el aumento del ISD o mantenerlo como está? ¿Qué va a plantear? Yo creo que ese impuesto tiene que ser revisado nuevamente. En estas condiciones actuales no hay capacidad de renunciar a ese ingreso. No hay capacidad de renunciar a ese ingreso. Yo tengo que ser honesto. Yo sé que esta es una campaña y que la gente está preocupada de ganar. Como yo sé que vamos a ganar, yo estoy preocupado de gobernar bien. Hemos armado el mejor equipo posible, tenemos el mejor proyecto. Entonces nosotros vamos a ganar porque decimos la verdad, porque sabemos de administración pública, porque entendemos lo que hay que hacer. Entonces no vamos a empezar mintiendo. No hay espacio para sacrificar 800 millones de dólares de ingresos, no existe esa posibilidad. No hay cómo. Perdón, Belkis. Otto, de otro lado. Ecuador es un país que por años se ha mantenido en una clara polarización, donde los ismos nos han hecho mucho daño como sociedad. Así lo creo yo, porque la clase política se ha quedado en el ataque, lo hemos visto en estos 2 últimos gobiernos, no han hecho más que atacar al gobierno anterior sin terminar de hacerse cargo en diferentes aspectos. Mire, mientras el país se cae a pedazos. Yo creo que ya no hay que ver tanto al retrovisor. Estamos conduciendo en un camino difícil, hay que ver para adelante. También creo que la política no es una secta.
Los gobiernos no son sectas. O sea, uno no se entra a un gobierno para rendirle culto a un individuo, uno entra a un gobierno para ayudar a los ciudadanos a resolver sus problemas. Esa es la razón por la cual yo entré a un gobierno. Esa es la razón por la cual colaboré, ¿verdad? Entonces, sí creo que, en mi caso, coincido contigo. O sea, ya hemos ido a la izquierda, ya hemos ido a la derecha y seguimos en el mismo lugar. El que va para los lados no avanza. Aquí hay que ir para adelante. Y la única forma de ir para adelante es dejar de dividir este país por ideologías o por individuos y tratar de unirnos por objetivos comunes. Aquí lo que hay es hambre, lo que hay es falta de empleo, lo que hay es necesidad. Y esos sentimientos no responden a ninguna ideología, responden a que podamos dar soluciones concretas, ¿ya? Y en eso hay que trabajar. Yo trabajé en la vicepresidencia, una de las cosas que hice fue articular el esfuerzo con los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque cuando estás en un gobierno tan chiro como del que me tocó ser parte, tienes que unir esfuerzos pues, para hacer obra pública y tratar de decirle al alcalde de aquí, hagamos juntos la obra de infraestructura. ¿Alguna vez le pregunté a un alcalde de qué partido es? Nunca, no me interesaba. ¿Por qué se fue del gobierno? Lo que me interesaba era saber qué podíamos hacer juntos para resolver los problemas. Yo dije claramente que si el cargo de vicepresidente se convertía en un impedimento para servir, me iba. Pero yo no me iba a quedar en un gobierno cobrando sueldos sin hacer nada. Mucha gente pensó que yo me iba a ser candidato cuando también dije que no era candidato a nada. Hay gente que le acusa a usted de que dejó botado el cargo en medio de la pandemia. Mire, ahí viene la otra gran mentira. Justo revisé un cuadro el otro día. La parte más dura de la pandemia, quien le puso la cara, quien se puso ese esfuerzo, junto evidentemente con el personal de salud que le tocó la peor parte, sin duda, a mí me tocó dar la cara en ese momento, ahí estuve. Y es un error, pero como cuando los contrincantes se equivocan, uno no debe interrumpirlos, no los voy a interrumpir. Pero es un error criticar mi gestión en la pandemia porque hasta el día de hoy tiene saldo favorable de opinión. Si puedo estar aquí aspirando a llegar a servir a mi país nuevamente es porque la ciudadanía todavía recuerda con aprecio el esfuerzo y el sacrificio. ¿Cómo las evidencias con María Paula Romo? Le pregunto. Solo te quería enseñar algo para sacar esto adelante. Y ya pasar, mire, con cifras, con estadísticas, perdón, justo el otro día. No sé dónde está aquí la cámara. Ahí está la cámara. Esas son las curvas de la pandemia. ¿Sí ven cómo está la curva de la pandemia? Ajá. ¿Sí ven ese pico altísimo? Ajá. Esos son los excesos de fallecidos en el Ecuador. ¿Sabe qué significa? Me imagino que ese pico es marzo-abril del 2020. Sí ve el resto, ¿no? Sí ve el resto. Marzo y abril de 2020, correcto. Sí ve el resto, ¿no? ¿Vuelve a haber algún pico? Dígame si vuelve a haber algún pico. Pero insisto, ¿por qué se fue? Perdón, ¿vuelve a haber algún pico? No hay. ¿Pero por qué se fue? ¿Qué significa eso? Que con las decisiones correctas y con mucho sacrificio logramos estabilizar una crisis ¿Por qué no mundial. se quedó? Ya. Porque el cargo se convirtió en un impedimento para servir al país, porque hubieron políticos que creyeron que el éxito de la gestión les afectaba a ellos La electoralmente. exministra Romo, por María ejemplo. Paula Romo. Y el gobierno tomó decisiones sin consultarme. Y perdón, yo esto no lo he hablado públicamente. ¿Sabes por qué? No fui quizás específico, porque en esas circunstancias yo no quería agravar a una crisis política. Alguien dijo, va a salir pateando el perro. Yo no pateo a nadie. Yo agradezco a quienes me dieron la oportunidad de servir a mi país y lo hice de la mejor de las formas mientras pude. Pero yo no me iba a quedar en un gobierno cobrando sueldos sin hacer lo que creía que podía hacer. Nada más. Salí por la puerta grande, con la frente en alto, con la conciencia tranquila, de la mano de mi esposa y con la satisfacción de haber servido a mi país en los momentos Pero no más me difíciles. contesta la pregunta si No voy a entrar. No quiere personalizar. No voy a personalizar, yo no hablo mal de nadie, que los demás hablen mal de mí es problema de ellos. Yo soy una persona que viene a hablar en positivo, yo me llevo muy bien con todas las personas con las que pude trabajar mientras pude trabajar. Cuando ya no pude trabajar, preferí agradecer y salir. Sé que tiene otra entrevista y le voy a comprometer para que el curso de la campaña nos vuelva a visitar y conversar bastante sobre el plan de gobierno. Se me quedan un montón de preguntas, pero no quiero que se vaya sin preguntarle. ¿Cuál es su ideología? ¿Cuál es su visión ideológica, Otto Sonny? Mira, yo creo que los ciudadanos, hoy en día, lo único que nos merecemos es igualdad de oportunidades. Que no tiene que ver con que todos seamos iguales, porque todos tenemos capacidades distintas, aspiraciones distintas. Tiene que ver con que todos accedamos a las mismas oportunidades, independientemente de dónde nacimos, de qué color es nuestra piel, de qué tamaño es nuestro bolsillo. Que los niños de este país, de nuestro país, puedan aprender como aprende mi hijo. Que tengan educación, que hablen inglés, que tengan la mejor formación en matemáticas, que puedan tener acceso a las mejores universidades del planeta. De eso se trata. Que cuando se enfermen tengan quien los atienda. De ahí en adelante, después de que has tenido igualdad de oportunidades, puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Pero antes de eso, comparar no tiene sentido. Entonces yo aspiro que los ecuatorianos tengamos al menos eso.
que es un mínimo necesario para que exista justicia. Pero ¿cómo se llama esa visión ideológica, Otto? Yo no creo que las etiquetas que a ustedes les encantan encuentren yo forma creo que un político tiene que definirse. ¿Qué piensa? Si es libertario. Pero yo no creo que esas etiquetas hoy. Tú dices que un político tiene que definirse. A mí me definen mis actos y mis palabras. Ponle la etiqueta que tú quieras. ¿En qué cree usted, Otto? Yo creo que el Ecuador tiene que ser un país justo, en donde tengamos las mismas ¿Cree oportunidades. en el libre mercado, por ejemplo? Eso es parte de la ideología. El libre mercado, mira, los acuerdos, el libre mercado no existe. Dime dónde existe el libre mercado. Dime un lugar. Eso dicen los libertarios, ¿no? Pero ¿dónde existe el libre mercado? Dime un ejemplo. Una cosa son los acuerdos comerciales. Pero mira la contradicción. Si el mercado fuese libre no habría nada que acordar. ¿Cree en un Estado fuerte, Otto? Perdón, sí creo en un Estado fuerte. ¿Pero qué es un Estado fuerte? Un Estado fuerte no es un Estado gigante. Un Estado fuerte es un Estado que puede responder a las necesidades de la gente, que puede financiar sus desafíos. Ese es un Estado fuerte. Si tienes un Estado que ha gastado más de lo que puede y después no tiene ni para pagar los sueldos, que es lo que me tocó vivir a mí, ese no es un Estado fuerte, pues, o sí lo es, Fabricio. Ese no es un Estado fuerte. Parecía un Estado fuerte mientras pudieron gastar todo lo que pudieron gastar. Después que no hubo ni para pagar los sueldos, ya no lo era. Un Estado fuerte es donde uno vaya al hospital y le den medicinas. Y para eso hay que tener... Y hospitales. Y que la policía responda cuando hay un delito. Ese es un y Estado que la fuerte. justicia sanccione a los delincuentes. Ese es un Estado fuerte. En eso yo sí creo. Pero para lograr eso hay que ser responsable. Y perdón sobre lo del libre mercado para ser claro. Yo creo que el libre mercado no existe. Creo que existen los acuerdos comerciales. Creo que satanizarlos per se es un error. Los acuerdos comerciales son buenos o malos según la capacidad de negociación. Pues. Estábamos hablando de entrar en la Alianza del Pacífico. Yo creía que era una buena opción. Ahora, si México viene y dice, bienvenido a la Alianza del Pacífico, pero Ecuador no nos puede vender ni banano ni camarón. Ah, no, pues gracias, ¿para qué me voy a meter ahí? Si esos son los dos productos principales que tiene nuestro país. O sea, sería absurdo, pues. Quien firma un acuerdo comercial en esas condiciones estaría cometiendo un error. Vas a firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos, que puede ser interesante, o con Europa, que ya lo tenemos. Pues esos países tienen altísimos subsidios en la agricultura, altísimos. O sea, impresionantemente altos, ¿verdad? Entonces no vamos a poder competir ni en arroz con Estados Unidos. En leche no podemos competir con Europa. Ellos producen a menos de 20 centavos, nosotros a 50. Entonces, si no vas a negociar adecuadamente, ¿para qué lo vas a firmar? Si yo no estoy en contra de nada, es que tú dices, ¿cómo te defines? Yo soy un tipo pragmático. Yo creo que hay que ir para adelante. O sea, seguir con el letrero de no a las cosas por consignas ideológicas o dogmáticas, yo no creo en eso. Yo creo en que las cosas se las revisa una por una y se trata de sacar lo mejor de cada cosa. Correcto. Así funciona mi mente, así funciona mi forma de actuar. Yo no satanizo a la gente por haber estado en un gobierno o en otro. Los juzgo en función de cómo actuaron cuando tuvieron la oportunidad de servir. ¿Ya? Esa es mi forma de ver la vida. Entonces, ponle una etiqueta, ponle la que tú quieras. Yo soy un tipo práctico, pragmático, yo no soy una persona sectaria. Soy una persona abierta, de diálogo, de escuchar, de entender, de aprender. Entonces, ponle lo que tú quieras, así se gobierna, así se lidera. Le comprometo para el curso de la campaña que nos vuelve a acompañar. Otto Sonnenholzer, gracias por el tiempo. Gracias, Fabricio, gracias, Belkis, gracias a la audiencia de Sonorama. Un abrazo, saludos. Gracias a Otto Sonnenholzer, precandidato a la presidencia de la República. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.